Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, su servidor, el pastor Fernando Beltrán, pastor auxiliar en la iglesia Cristo Viene de la Asamblea de Dios de Culpeper. Aquí en el programa, siempre de mi hermano Eder Castillo, La Verdad os hará libre. Ahora entraremos a enfocarnos en la segunda parábola acerca del reino de Dios, siempre en la misma ocasión cuando el Señor dio esta serie de parábolas que tienen que ver con el contexto paralelo de Mateo 13. Solamente que aquí se encuentra en Marcos capítulo 4, del versículo 26 al versículo 29, y se trata de la parábola del crecimiento de la semilla. Dando un preámbulo al respecto, siempre hablando de que la semilla es la palabra de Dios. Cuando el Señor explica la parábola del sembrador, nos dice que esa semilla es la palabra, que el sembrador es todo aquel que predica esta palabra, pero no es cualquier palabra, es la palabra del reino de Dios o del gobierno de Dios. Es decir, donde se encuentran todos aquellos principios, verdades y revelaciones del Señor hacia nuestras vidas, de parte del Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo, para que nosotros vivamos conforme a esos principios del reino. Acá, pues, en esta parábola de crecimiento, lo que se da es acerca de una semilla de trigo. Aunque no lo dice claramente, lo implica en la lectura. Otro aspecto que podemos ver en esta parábola es que apenas consta de 4 versículos. Y aquí es donde tenemos que hacer una pequeña corrección a ciertos comentaristas que dicen que una parábola tiene que ser un poco extensa, moderadamente extensa. Que las parábolas que son muy cortas no son parábolas, dicen ellos. Ese principio no sé de dónde lo extraen, porque aquí en el contexto de todo este Marcos capítulo 4, dice que el Señor les habló por parábolas. Y está contemplada esta parábola del crecimiento de la semilla dentro de la parábola. Incluso me adelanto a decir algo respecto a una mujer que también metió cierta medida también en una medida de trigo, metió fermento o levadura. Y a veces pues esa parábola depende de si está en Mateo o si está en Marcos, tiene un versículo o solo 2 versículos. Sin embargo, es parábola. Entonces no se puede tomar en cuenta ese criterio de que la extensión de la narración basta con que anteceda o diga que es parábola para contemplarla como tal. Pero dice así literalmente en Marcos 4, 26 al 29, acerca de la parábola del crecimiento de la semilla. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. De hecho, esta parábola está íntimamente ligada con la del trigo y la cizaña, porque cuando habla de la hoz y cuando habla del tiempo de la cosecha que ha llegado, o el tiempo de la siega, en la parábola del trigo y la cizaña lo veremos que el tiempo de la siega es el tiempo del fin, según la explicación de esa parábola. Entonces debemos de leer también el contexto inmediato para poder entender esta parábola. Entonces, aquí el comparativo, de acuerdo al versículo 26, está hablando de un asunto del reino de los cielos, porque decía además, así es el reino de Dios. Cuando está diciendo así es el reino de Dios, está haciendo un comparativo y utiliza como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Nuevamente menciona a un hombre, es decir, un sembrador. Y cuando echa la semilla, de acuerdo a la parábola antecedente, la parábola del sembrador, la semilla es la palabra del reino de Dios. Y está hablando de pregoneros de esta palabra, gente que está esparciendo las buenas nuevas. Y debemos de entender que son las buenas nuevas o evangelio, tal como se le llama. La buena nueva es que aunque el hombre está perdido, es pecador y ha ofendido a Dios, y es reo de condenación y merece la condenación y la muerte, a pesar de eso, a Dios le ha placido enviar a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de los pecados de todo el mundo. Y el Señor prefirió
en lugar de matar a uno por uno y derramar su sangre, que de todos modos la sangre de un pecador no puede tampoco satisfacer la ira de Dios. Tenía que ser un sacrificio perfecto. Y Dios, en lugar de aniquilar a la humanidad, prefirió amarlos y perdonarlos de pura gracia mediante su Hijo Jesucristo. De tal manera que la muerte de uno salve a todo el mundo, a todo aquel mundo que quiera rendirse. Hay quienes lamentablemente en su libre albedrío deciden rechazar este regalo, pero aquellos que reciben la buena nueva, la palabra del reino de Dios, se arrepienten y se vuelven tierra fértil, tal como lo dice la parábola anterior. Esto produce al 30, al 60 y al 100 por año. Entonces, con ese antecedente que se puede entender esta parte del versículo 26, que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Esto deja también un principio bien importante, que Dios nos ha salvado con el propósito de que todos seamos sembradores y de que todos esparzamos la semilla del Evangelio, no importa el corazón. Nosotros no sabemos qué clase de oyente es el que está escuchando la palabra. No es en realidad nuestra prerrogativa estar indicando qué clase de terreno. No, es que este es de junto al camino, ¿para qué le voy a predicar? O este es pedregal, o este es el que está entre espinos, o este, es que este es buena tierra, solo aquí voy a sembrar. No, en ninguna manera. El Señor no hace excepción de personas y nosotros no somos Dios para conocer el corazón de los hombres. ¿Qué clase de oyentes son? Se verá por los resultados. Pero el Señor nos ha llamado sencillamente a sembrar la palabra a toda criatura que tenga imagen y semejanza de Dios. Eso puede verse en el versículo 27, cuando dice que este hombre echa la semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La verdad que no es tarea del hombre convencer de pecado a nadie. Es tarea del Espíritu Santo el convencer al hombre de su pecado personal. Nuestro, en realidad, deber solamente es sembrar la semilla. Y nosotros podemos descansar en el Señor y saber que así como dice en Isaías, que de la manera como la lluvia cae del cielo a la tierra y produce hierba, así también el Señor ha enviado su palabra para que cumpla su propósito. No va a cumplir nuestro propósito. El nuestro solamente es predicar la palabra, enseñar las buenas nuevas. Ya va a depender del oyente, pero el propósito de esa palabra para quien la reciba es que le va a traer vida. Y la verdad que esta semilla va a germinar. La semilla que se ha sembrado, y esta es la figura que se está empleando acá ya comparativo, va a terminar germinando en el corazón de aquellos que reciban, que crean, entiendan, y va entonces a producir vida. La semilla en sí misma está muerta y es necesario que se entierre. Pero una vez que se encuentra en la tierra, ¿cuál es el propósito de la tierra? ¿Cómo ha diseñado Dios la tierra? Si se le siembra semilla y tiene la suficiente humedad y tiene pues los medios para que pueda haber una germinación, esto va a acontecer. De la misma manera, Dios ha diseñado la palabra y el corazón del hombre que se abre para que pueda nacer de nuevo y sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, nosotros no sabemos cómo Dios opera el nuevo nacimiento, pero sí sabemos que lo opera. Incluso nosotros mismos, aquellos que hemos recibido este perdón y esta salvación y esta gracia, en realidad no alcanzamos a comprender cómo Dios pudo amarnos tanto. Pero lo importante es que hemos experimentado su perdón y los resultados se encuentran ahora. Sabemos en nuestro interior por el Espíritu Santo que somos nuevas criaturas. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo. Que si bien es cierto, no somos perfectos, ni somos lo que deberíamos de ser a esta altura con tantos años de estar en el Señor, pero una cosa sí es cierta, ya no somos lo que éramos antes, porque el Señor en su proceso santificador ha ido transformando de gloria en gloria también nuestras vidas. Y aquí pues es donde vemos que el hombre puede acostarse, descansar, no sabe cómo funciona, pero lo que sí sabe es que sí funciona. Si un sembrador dijera, yo no sé, yo creo que no va a funcionar esto de sembrar la semilla en tierra, no van a hacer nada, no sembraría nunca nada. Pero todo aquel que siembra la semilla, como un sembrador, sabe que va a germinar. También así debe de saber el que pregona la palabra, y esta es una palabra de ánimo para aquellos que pregonan la palabra, que los resultados son de Dios y que Dios sí sabe cómo hacer funcionar, que su palabra germine en el corazón de los que reciben. Dice el 28, porque de suyo lleva fruto la tierra
¿Y cómo lo hace? Ahí dice, de suyo la tierra va a producir. Y cuando se siembra esta semilla, primero es hierba, es decir, que cuando nace el trigo, parece una pequeña hierba, solamente son pequeñas hojas en forma de espada. Luego, la espiga, es decir, una especie de varilla o de la espiga. Luego, espiga, después, grano lleno de espiga. Entonces ya está hablando del fruto. Y cuando ya está hablando de espiga, aquí es donde puede ver de que se está hablando de la semilla de trigo. Y aquí es donde tenemos un instante. El trigo, dentro del lenguaje profético del Antiguo Testamento, junto con la vid y junto con el olivo y junto con la higuera, son 4 de las plantas que están asociadas con Israel. Debemos de entender que este mensaje primeramente fue dado a israelitas, para que ellos entendieran el mensaje. Y no significa que no sea aplicable a nosotros los gentiles, es decir, los que no somos israelitas, pero inicialmente está hablando con el trigo, está hablando de Israel. ¿Dónde se empezó a predicar la palabra y el evangelio? En Jerusalén, en Galilea, en Judea, en toda la comarca de Israel. Y solamente en una ocasión el Señor salió de las fronteras a la región de Siria y Fenicia. Y ahí estaba la mujer sirofenicia, la cual pues le pidió al Señor misericordia porque su hija estaba atormentada por un demonio. Y conocemos la historia de que no era justo dar el pan de los hijos a los perrillos. Le dijo perrita faldera, quinarias. Y entonces la mujer entendió que no le dijo perra callejera, no la menospreció, sino que le habló de aquel perrito faldero que los amo, incluso hasta duermen con ellos. Un perrito muy querido. Y entonces ahí la mujer fue donde le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos pueden comer la migaja que cae de la mesa de sus amos. Y eso totalmente tocó el corazón del Señor y lo estremeció de, oh mujer, grande es tu fe, que se ha hecho el milagro como tú dices. Y al instante, su hija fue libre de ese demonio. Entonces aquí vemos cómo esta semilla primero germina y habla de un crecimiento. Primero es hierba, luego es la espiga, pero finalmente da el trigo, da el fruto, da las 3 etapas de crecimiento. Y esto habla de cómo la palabra trae crecimiento, no solamente individual al ser humano, sino que también está hablando del nacimiento de la iglesia a través del evangelio en Jerusalén y cómo va creciendo. Va a crecer hasta el fin de esta era, o como se le llama, el fin del mundo se traduce, pero en realidad el término no aparece cosmos, no aparece mundo, aparece aión. Está hablando de una era, está hablando de un periodo que va a tener un fin. Ese fin se va a dar en la batalla de Armagedón al final de lo que es la gran tribulación. Entonces, ni tan siquiera tiene que ver con esta era de la iglesia, sino que abarca hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué se está diciendo esto? El 29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Este término de meter la hoz, porque ya las uvas están maduras, aparece también en Apocalipsis. Y aparece ya en un asunto tribulario al final de la tribulación, y tiene que ver con el fin de los gobiernos humanos, cuando el anticristo sea derrotado en la batalla de Armagedón. Y tiene que ver con el fin de los tiempos, o el fin de la era, para poder empezar el reino milenial. Entonces aquí ya está hablando del inicio de la iglesia en Jerusalén hasta el final de los tiempos. Y como está hablando de trigo y está asociado con Israel, Israel tiene que pasar por los asuntos tribularios porque no ha creído en el Mesías. No obstante, la mayoría de la iglesia, que somos gentiles, hemos creído. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, entonces Israel será salvo como las aguas del mar en aquellos días. En aquellos días son nuevamente palabras escatológicas porque tienen que ver con el fin de los tiempos. Tiene que ver con el tiempo tribulario. En el trigo y la cizaña, justamente el Señor habla acerca de lo que es el asunto del fin de los tiempos. Que entonces el Señor enviará a los ángeles y apartará la cizaña y la quemará en el fuego que nunca se apagará, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Esto tiene que ver con el lago de fuego y azufre que arde para siempre, y tiene que ver con el fin de la era. Entonces, una vez más,
El trigo está asociado con Israel inicialmente y lo está llevando hasta el crecimiento del pueblo de Dios cuando la siega esté lista, o sea, el fin de los tiempos. Entonces aquí hay una enseñanza bien práctica. El Señor lo que está diciendo es, tiene que sembrarse la palabra. Tú no te preguntes qué es lo que voy a hacer yo. Yo sé qué hacer con la palabra que te he enviado a decir. Yo daré el crecimiento. La iglesia comenzó pequeña como una hierba, siguió creciendo en número como una espiga y llegó a dar finalmente justamente una espiga de trigo. Y cuando ya esté madura, entonces llegará el tiempo en que el Señor recolectará su trigo, lo pondrá en su granero, pero la paja la va a quemar en el fuego que nunca se apagará. Aquí está hablando de dos grupos. Está hablando de los que reciben la palabra y de los que, a pesar de que algunos han recibido la palabra, pero han apostatado, han abandonado la fe. Volvemos nuevamente a la parábola del sembrador. Los que ni tan siquiera entendieron lo de junto al camino, lo de los pedregales que por la poca convicción y doctrina y por ser tan almáticos son de corta duración. O podemos ver también a aquellos que están entre espinos y son materialistas. El materialismo ahoga completamente la espiritualidad y vuelve infructuosa la vida de aquel que recibió la palabra, pero como si nunca lo hubiera recibido. Hay dos grupos: el que recibe la palabra y lo que la palabra es infructuosa o sencillamente rechazan la palabra. La pregunta es también para ti, querido amigo y hermano: ¿en cuál de esos dos grupos te encuentras? ¿En los que verdaderamente crecen individualmente? Abandonando un tanto el aspecto escatológico del crecimiento de la iglesia, hablemos del crecimiento individual. ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Has permitido que en realidad la palabra produzca el fruto que nuestro Dios merece? ¿O estás rechazando en realidad el poder y la gracia de Dios que puede hacerte sabio en esta vida y salvo para la vida?